La entrevista. Es un privilegio saludar al coronel Carlos Tarazona. Él es el comandante del Batallón de Desminado Humanitario, que está realizando una labor muy importante para desminar al país. Y especialmente en las últimas horas hemos conocido un trabajo importante, lúdico, que se está haciendo con los niños en Colombia, para enseñarles qué hacer, cómo actuar cuando se encuentran un artefacto de estos escondido en sus terrenos. Coronel, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días a toda la mesa de trabajo, a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio muy importante para dar a conocer nuestra labor. Parte de los acuerdos de paz con las antiguas FARC fue justamente el desminado y el desminado humanitario, porque en algún momento nuestro país llegó a tener unas cifras lamentables en este tema de minas contra persona o minas antipersonal. Hay hasta un debate semántico, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Sí. ¿Contra persona o antipersonal? Bueno, realmente lo decimos minas antipersonal. Aprendamos entonces. Sí, perfecto. ¿Cómo se ha realizado este trabajo en Colombia y cómo van las cosas, coronel? Bueno, después de tanto tiempo, llegan los acuerdos, el Tratado de Ottawa en 1997, el Estado colombiano empieza a hacer realidad ese compromiso adquirido, y en 2001 empezamos nosotros nuestra labor como desminado. Nace un pelotón, posteriormente nace una compañía y llega el primer batallón de desminado humanitario para tratar de cumplir ese compromiso que nos daban 10 años para desminar todo el país. Este compromiso, realmente la dimensión del problema era muy amplia y nos tocó como Estado colombiano pedir una prórroga para poder llegar a avanzar más en este tema. La educación del riesgo de minas es uno de los puntos más importantes que también tenemos para llegar y educar la población. En 2012 nosotros éramos el segundo país más contaminado, con más personas afectadas en minas. Esta labor silenciosa y de nuestros desminadores empieza a impactar positivamente en las cifras, y es como hoy hemos reducido de más de 1.200 personas que empezamos, o sea, un promedio de 3 personas afectadas diariamente. Cada 8 horas una persona era afectada por mina antipersonal, y hoy tenemos 19 víctimas. En este año tenemos tan solo 19 víctimas que quisiéramos llevarlas a cero, porque realmente cada vida tiene un valor incalculable y nos toca priorizar eso. Esa es la labor de nosotros, silenciosa, dedicada, pero que tenemos que atenderla con esta capacidad del Estado que somos la brigada y la compañía de desminado que tiene la Armada Nacional. Coronel, ya nos estaba diciendo usted, en principio esos 10 años se quedaron cortos, tocó solicitar una prórroga y claro, era evidente por la situación de conflicto del país, pero hoy en día sí podríamos hablar a un futuro próximo de lograr ese objetivo inicial de llegar a cero. Bueno, estamos trabajando en las áreas identificadas, en las áreas priorizadas. Esto tiene una estructura organizacional, entonces hay se me escapa el nombre, que está conformada por el ministerio, por la vicepresidencia y por la inspección del comando general. Ahí van determinando qué municipios pasan a ser priorizados para nosotros, las organizaciones de desminado humanitario, más la capacidad estatal, poder iniciar esas labores allá. Nos quedan unas tareas complejas, pero estamos avanzando. Es el avance que nosotros llevamos como brigada, llevamos 258 municipios entregados ya libres de sospecha de minas, que es muy importante porque tiene el campesino la tranquilidad de volver a utilizar sus tierras y tener la tranquilidad que no le va a pasar absolutamente nada. Esa sensación de seguridad, esa intervención que hacemos en ese terreno, pues le facilita a la gente volver a acceder. Hay terrenos en los cuales entramos, evidenciamos el temor de la población para volver a acceder a sus tierras. Cuando ya las intervenimos, las despejamos, la gente ya siente que es un espacio seguro y lo siente propio y volver productivo esta tierra. Coronel, usted hablaba hace unos instantes sobre una pedagogía silenciosa. ¿Cuáles son esas acciones que desde la unidad están implementando o están enseñándole a los niños y niñas para que precisamente no caigan en minas antipersonal?
Bueno, básicamente nosotros, para empezar la intervención, hay una tarea que es transversal a todo lo que realizamos, y es la educación del riesgo de minas. Esa educación del riesgo de minas es coger a la población que reside en esos espacios y enseñarle cuáles son sus comportamientos seguros cuando se encuentren un elemento que no es de la naturaleza o que puede estar abandonado por cualquier situación que ellos desconocen. Llegar a esa población y enseñarles cuáles son las acciones que deben hacer para evitar que sean víctimas de minas antipersonal o trampas explosivas, definitivamente es muy importante en todo el tiempo que duremos nosotros en la intervención. Entonces nosotros, a través de ese contacto con los pobladores de las regiones en las cuales estamos interviniendo, les damos ese mensaje. Miren, mucha atención con esto. Tengan en cuenta que lo que usted no votó, no lo recoja. Si usted desconoce un elemento, es mejor informe y evitar que tanto niños, adultos o personas de la tercera edad lleguen a caer en una trampa explosiva sobre una mina personal, que realmente queremos, a través de esa educación, limitar y llevar las víctimas por desconocimiento a cero. Entonces utilizamos una educación del riesgo de minas dirigida a los niños también, porque los niños con su inocencia pueden acceder a elementos que nunca dejaron en un sitio. Y a través de títeres también llegamos a ellos para que ellos puedan entenderlo de una manera muy lúdica, el mensaje que les estamos transmitiendo. 6 de la mañana, 53 minutos. A esta hora conversamos con el coronel Carlos Tarazona, comandante del Batallón Desminado Humanitario. Le quiero preguntar, porque claramente es un trabajo arduo de muchos años, por un acuerdo que ustedes firmaron con JICA, ¿no? Esta entidad que está encargada, es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que estuvo visitándolos. Además, firmaron un acuerdo de cooperación y que esto pues ratifica todo el apoyo de desminado humanitario que adelanta el Ejército Nacional, con donación de equipos, intercambio de experiencias, capacitación. ¿Cómo vienen entonces ustedes fortaleciendo ese trabajo que ustedes llevan realizando durante todos estos años y se fortalece aún más con la visita de JICA? Bueno, bien, JICA es, a través del gobierno japonés, nos apoya a Colombia, al Estado colombiano, con el suministro de equipos. Ellos a través de la experiencia que han tenido en otros países, nos la comparten. Esta educación, este compartir experiencias, pues nos ayuda a nosotros a mejorar los procedimientos que desarrollamos y de esta manera, pues crecer en el conocimiento y en la experiencia de nuestros desminadores que pertenecen a la brigada. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, el desminado. Sembrar una mina cuesta aproximadamente $1, $1.50, pero retirarla ya es una intervención mucho mayor, que requiere una inversión de recursos importante, porque tienen que ser todos sus comportamientos muy seguros. Nosotros empezamos centímetro a centímetro a realizar nuestras técnicas de desminado. Y ese compartir de conocimientos, ese crecer entre organizaciones, pues nos hace mejorar nuestros procedimientos, nos hace crecer a nivel institucional, a nivel estatal, en esa capacidad tan importante, porque hoy Colombia es uno de los referentes a nivel Latinoamérica, América, en cuanto a su capacidad de desminado humanitario. Coronel, hoy en día, ¿cuáles siguen siendo las regiones o los departamentos con mayor sospecha de minas? Bueno, históricamente Antioquia, el Meta estamos interviniendo en Vistahermosa, que es uno de los municipios que quedó muy contaminado después de la presencia de varios grupos armados que allí delinquían. Esos departamentos han marcado la tendencia en número de artefactos explosivos y minas antipersonal, como en número de víctimas. Entonces allá está la intervención mayor. Hay otros municipios pendientes por priorizar, que eso ya la instancia interinstitucional tomará cartas en el asunto en el momento determinado. Pero lo más importante aquí es que los municipios que estamos interviniendo son donde se están presentando o se han presentado el mayor número de víctimas. Esto permite pues reducir ese impacto que se presenta o que se da con la población civil y las víctimas. Hablando de las víctimas, pues tenemos que decir que el 60% de las víctimas de minas antipersonal
son personal perteneciente a las fuerzas militares y Policía Nacional, y un 40% de las víctimas pertenece a la población civil. De esto rescatar que hay un porcentaje que es bien importante resaltar, y es más de 1.200 niños han sido afectados por minas antipersonal. Por eso el interés tan importante que tenemos sobre la educación en el riesgo de minas. Coronel, estamos conversando con el coronel Carlos Tarazona, el comandante del Batallón de Desminado Humanitario en Colombia Hoy Radio. En ese punto lo enlazo con la formación, la pedagogía y la lúdica. ¿Cómo se le enseña? ¿Cuál es el programa? Cuéntenoslo bien. Para los niños, 1.200 niños afectados, además afectados no solamente en físico, sino también en su parte mental, ¿no? Allá hay que tener mucho trabajo psicológico. Sí, nosotros hacemos esa educación de prevención. Es importante educarlos a ellos, a los niños, a la población en general, pero vamos a hablar un minuto sobre el enfoque que le damos a los niños para que ellos, que hacen en sus rutas, en su casa, a irse a desplazar hacia su escuela, pues sepan qué deben y qué no deben hacer en un momento en que se hubieran o pudieran identificar un elemento extraño en esa ruta que están desarrollando. Porque el enseñarles que eso puede ser contraproducente, mortal, pues es muy importante para que ellos entiendan el impacto que podría darse y eviten llevar. En algunos casos, hasta la curiosidad los lleva a llevar esos elementos, o bien sea a la escuela o bien sea a la casa. Y un artefacto explosivo puede ser por contacto, por movimiento o por alguna condición especial que lo haga a activar, y pues la idea es evitar esos accidentes que pudieran presentarse. También le educamos a la población sobre por dónde pueden transitar de una manera segura. Les demarcamos la senda que está identificada, el sitio seguro por donde se mueve la población, y les decimos: por acá es un sitio seguro para que ustedes puedan moverse. Y les damos todas las indicaciones para que ellos, dentro de su actuar diario, dentro de sus actividades, puedan desarrollar las tareas que están programadas y tengan la tranquilidad de que lo que pueden desarrollar lo van a desarrollar de una manera segura, y evitar que recojan elementos que no deben recoger. Básicamente el mensaje está dirigido a toda la población, personas adultas, personas mayores y niños en general. 7-1. Coronel Carlos Lizarazo, más preguntas a este tema sobre el desminado. Usted da el titular y da la noticia. 958 municipios del país. 258 municipios libres de sospecha de minas entregados para que sean productivos. Okay. En ese sentido, coronel, esta práctica que nunca debió existir de la siembra de minas antipersona sigue siendo una práctica activa. Hay grupos al margen de la ley que todavía lo hacen, o el desminado que se mantiene desde el batallón especializado se concentra en lo que fue sembrado en décadas anteriores. Sí, básicamente la labor del desminado humanitario está encaminada a los sitios, municipios, zonas o áreas en las cuales se presentaron eventos y hay temor en la población, y estos municipios han llegado a la instancia interinstitucional para que sean priorizados. Una vez allá son priorizados, viene la intervención por parte de las organizaciones de desminado humanitario, que son las que tienen la capacitación para llegar y liberar estas tierras de la sospecha de presencia de minas antipersonal. Un dato importante: en esta labor la Brigada de Desminado Humanitario ha destruido más de 4.349 minas antipersonal. Ha destruido municiones abandonadas, producto del conflicto, más de 1.035 municiones. Y artefactos explosivos, más de 1.400 han sido destruidos. Eso suma aproximadamente 6.800 vidas salvadas de manera directa. Entonces la labor ha sido muy positiva. El impacto ha sido no lo que esperamos. Buenos números tenemos, pero necesitamos avanzar mucho más en esta parte de desminado humanitario, que es bien importante, porque es allá en esos sitios donde quedó contaminado por el mismo conflicto, el desarrollo del conflicto,
quedó contaminado, y es liberarlas y entregárselas nuevamente al servicio, al uso y a la disposición de la población civil, esos terrenos o esos territorios, para que ellos los vuelvan nuevamente productivos. Coronel, precisamente para hacer un poquito de pedagogía y haciendo un ejemplo, por ejemplo, una persona se encuentra con una mina antipersonal y usted nos dice que esa persona debe comunicarse, debe hacer un llamado. ¿Cómo puede comunicarse una persona en esa región de Antioquia que usted también nos mencionaba para precisamente no caer en la mina antipersonal? Bueno, básicamente la cadena de información es a través de las alcaldías, a través de las instituciones que están presentes en los municipios. Allá empieza la recopilación de la información de esos eventos que se están presentando, y la identificación de esas posibles áreas peligrosas, de los eventos que se presenten en esas regiones, para poder consolidar esa información, teniendo en cuenta que la educación en el riesgo de minas se puede iniciar en cualquier parte de la cadena de desminado humanitario, sostenerse a través de todo el tiempo en los cuales el municipio esté en intervención, y garantizar que nuestra población pues no vaya a ser víctima de esto. Lo importante aquí es que la información nace de los pobladores del sitio. Ellos saben en dónde hay un área nombrada peligrosa, dónde se presentaron eventos con explosivos, si sus ganado fue afectado, si hay víctimas anteriores fueron registradas en esos sectores, pues ellos van a tener ciertas limitaciones en el movimiento sobre esas áreas, y esa información es la que a través de las alcaldías va elevando hasta llegar a la instancia interinstitucional de desminado humanitario, para que allá se priorice ese municipio y podamos llegar nosotros a hacer la intervención. Muy bien, Coronel Carlos Tarazona, el comandante del Batallón de Desminado Humanitario. Gracias por estar en Colombia hoy. Bueno, muchísimas gracias. Lo más importante es esta labor de nuestros desminadores, que llega directamente al corazón y a las mentes de nuestra población civil. Allá el agradecimiento, siempre nos reciben con los brazos abiertos, porque saben el beneficio que le va a traer al municipio, a la zona y a estas regiones que fueron azotadas por artefactos explosivos, y que la misión de nosotros es llegar allá y liberarlas y entregárselas otra vez para que tengan el uso de esos terrenos que básicamente, mientras no sean intervenidos, pues va a existir el temor en la población para poder acceder a ellos. Muchísimas gracias por esta invitación. Colombia Hoy Radio.